Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por venir nuevamente. Como se recuerdan, este bloque 3 se llama el taller de los constructores de luz y el abordaje que se relaciona con los otros bloques que tuvimos es aprender un poco las maneras de enseñanza que tuvieron los maestros en diferentes épocas y lugares y que fueron muy efectivos y que se mantienen muy actuales hasta hoy y que se aplican en entrenamientos, en colegios, en universidades, en grupos espirituales, holísticos, porque han sido completamente atemporales y porque no eran apenas métodos para transferir conocimiento, sino para despertar sabiduría dentro de nosotros. Si se recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? Ta, Sobre ta, ta, ta. Sócrates, la mayéutica. Exacto. Vimos la mayéutica, que era el arte de hacer parir las ideas. Y él se basaba en el conocimiento de su madre, que era partera, y decía que mientras ella ayudaba a traer personas al mundo, hacía parir personas, él ayudaba a parir ideas. Y a través de un sinfín de preguntas, aplicando la ironía, que es el fingimiento de que no conozco. Él fingía no saber, no es que se hiciera el tonto, pero él adoptaba una postura de desconocimiento, diferente al del maestro que comúnmente ya sabe las ideas y te las da, te da las respuestas. No, él se ponía en la posición de no saber y a partir de ahí elaboraba preguntas y hacía que cada persona, desde las más conocedoras hasta las más sencillas en su raciocinio, pudieran encontrar la verdad que subyace en él. Y esto partía de la premisa que él tenía, de que todos somos chispas divinas y de que hay verdad dentro de nosotros, ¿no? Que lo único que necesitaba era quitarle las camadas. Eso es un breve repaso de lo que fue la mayéutica. Hoy nosotros vamos a entrar a un otro tema interesante, ya siglos después, en el Medio Oriente, y que es tradición hasta hoy en el folclore de toda la parte de Asia, de Arabia, va desde los Balcanes, que es por el área de Grecia, hasta la China. Y este tema, voy a compartirlo aquí, es este. Y se llama Sesión 2, El espejo de Erviche. Y podemos ver ahí a un maestro en estos paisajes desérticos propios de, sea de Turquía, de Arabia, de Irán, de todos estos lugares, ¿no? Que culturalmente son un lugar solo, son un mismo lugar, culturalmente. Perdón. Pausé la grabación, no ¿Cómo sé se si llama quisiera escuchar. el tema? ¿Se llama El Desierto? Sí. Hay un montón de fuegos artificiales que todas las veces aquí, no sé por qué, Acá no se escucha. sí he pausado la El grabación Desierto porque no, se llama el tema. no consigo. Dime. ¿El desierto de qué? ¿Era desierto? Constructores de luz se llama. El taller de los constructores de luz. Ah, yo Sí, escuché desierto. disculpen, ¿ustedes están escuchando lo que yo escucho aquí? ¿La bulla? No, no. No, solo te escuchamos a ti. Ah, ya, disculpen, es porque el Zoom es lo bueno que filtra esos sonidos y he pausado la grabación para que no aparezca esta interrupción, que es lo mismo que le pasaba a Fernando, cuando a veces pasaban las ambulancias y él decía, ay, hay una bulla aquí fuerte, pero yo no le escuchaba, no escuchaba la bulla, solo a él. Pero aquí está que no consigo ni escucharme porque no En sé el qué MIT hay. sí se escucha. Sí, hay unos En el MIT cohetes. sí se escucha lo que hablan al costado. Ya, voy a continuar. Ahora sí, ya está parando ya. No sé qué es que siempre revientan aquí unos fuegos artificiales bonitos, pero no sé, es un bar aquí abajo que todas las veces se pone a hacer eso, es un escándalo. Y como la municipalidad no llega por aquí, ¿no? Siempre hace, bueno, ya paro. Ahora sí, volvamos. Continuemos. Disculpen la interrupción. Eh,
estos paisajes que por ahí Ivonne preguntó son los paisajes, los lugares desérticos propios de Medio Oriente, ¿no? Los lugares de Turquía, Arabia, Irán, ah, toda la parte de Asia Menor, ¿no? La parte de Asia también, porque esto llega hasta China, parte de estos conocimientos y de este folclore. Pero vemos a un maestro sufí enseñando a sus alumnos a través de una técnica llamada los cuentos derviches. Y son cuentos muy sencillos y muy graciosos o absurdos, pero que guardan en sí grandes conocimientos. Entonces, vamos a entender un poco a través de la práctica, igual que la reunión pasada, y después ya entraremos al final a entender un poco más del contexto histórico, un poco de otras prácticas que se suman al conocimiento místico de este tipo de enseñanza. ¿Ok? Vamos entonces. Les voy a leer un primer cuento muy gracioso. Y debo comentarles que hay un personaje llamado Mulá Nasruddin. Es un personaje folclórico que aparece en antiguos cuentos desde los Balcanes, más o menos las partes de Grecia, eh, ya lo que sería Euroasia, pasa por lo que antiguamente fue Persia, Irán, eh, partes de la India, llega hasta la China más o menos, y es un personaje muy gracioso, un personaje cómico a veces y que hace burradas, entre comillas, porque tiene una forma de pensar un poco cantinflesca, si se quiere. Pero es en esta mezcla de lo absurdo, de lo profano y lo divino, que en estas ocurrencias de Nasruddin siempre aparece alguna perla de sabiduría. Su comportamiento suele transitar entre un hombre muy tonto, pero al mismo tiempo con reflexiones muy sabias. Y es muy antiguo, de muchos siglos atrás, y es parte de su folclore. En el siglo XX, por ejemplo, algunos escritores de estos lugares han recopilado sus cuentos, ¿no? Entre finales de 1800, comienzos de 1900, los han recopilado y ya con la globalización, poco a poco, ¿no? Con el comercio y los viajes, estos cuentos los han ido presentando a Occidente. Entonces es muy común que cuando se hable de este tipo de cuentos se mencione este personaje. Inclusive hay libritos que cuentan las aventuras de Nasruddin, pero hay muchos otros cuentos más que en varios momentos los hemos comentado aquí, inclusive en los bloques actuales, varios de estos cuentos han sido de este tipo de naturaleza. No sé si ustedes se recuerdan ese cuento del duelo de los pintores donde había unos pintores, recuerdan, que llaman a dos grupos, unos de Europa, de Occidente, que traen pinturas y traen y piden todo, y oro y lapislázuli y no sé qué. Y del otro lado había un grupo de maestros de Medio Oriente, justamente estos maestros sufíes, que en vez de pintar se la pasan puliendo una pared hasta que queda tan como un espejo tan brillante que es mejor que cualquier obra de arte, ¿no? Ese es un tipo de cuento y que cuando lo analizamos encontramos varias camadas de sabiduría, ¿correcto? Y no solamente sabiduría exotérica, sino de una profundidad bastante mística y esotérica. Les voy a leer este cuento que se llama La llave perdida y tiene como protagonista Nasruddin. Es bien gracioso, es bien chiquito, no es ni un cuento, es un pasaje, pero lo vamos a comentar. Miren, dice así. Nasruddin estaba de rodillas buscando algo abajo de una farola. Un vecino se acercó y le preguntó, ¿qué buscas, Nasruddin? Mi llave, la he perdido, dice él. Ambos buscaron por un rato. Finalmente el vecino, ya cansado, le pregunta, Oye, Nasruddin, ¿estás seguro que la perdiste aquí? Y él dice, no, la perdí allá en aquella zona oscura de mi casa. Entonces, ¿por qué la buscas aquí? Le exclama el vecino. Porque aquí hay más luz, le dice Nasruddin muy calmamente. No, obrigado. Tem açúcar, eu trouxe açúcar. Gracias.
No, Brigida. Eh, es gracioso, es pequeño, es una anécdota casi, pero me gustaría ver, escucharles brevemente, porque les he visto reírse, qué les ha producido, qué primera impresión les causa esta narración. En cuanto piensan, les cuento que Nasrudin suele representársele, a veces me parece hasta con Condorito por momentos, pero no llega a ser tan absurdo, porque trae sabiduría. Nasrudin aparece a veces representado, sentado siempre en su burrito, pero el burro, él está sentado al revés, ¿no? Él está sentado en vez de él sentado y al frente de la cabeza del burro, él está sentado al revés. Y cuando le preguntan, él dice que él no está equivocado. El que está equivocado es el burro que está yendo en un sentido contrario, que él está bien. O sea, ese es otro tipo de absurdos con el que representan a esta figura. Ni idea. Bueno, les escucho. ¿Quién quiere comentar? No A mí me necesitas... a mí me da mucha risa su lógica de que se le ha perdido algo y él la busca donde se siente más cómodo. Ah, que es muy tonto. Sí, y, pero ¿por qué tú crees que él hace eso? Y todavía él ni siquiera se sorprende cuando el vecino le dice, ¿no? Él muy calmamente, él sabe lo que está haciendo. Él dice, no, es que aquí hay más luz, ¿no? No tengo la menor idea. Ya, No tengo la no hay menor idea. problema también, porque eso lo vamos descubriendo a los pocos entre todos. Pero es una lógica, vamos a decir, no está tan loca su lógica, ¿no? O sea, él busca donde hay luz. El problema es que él ha perdido las llaves en un lugar oscuro, Yo te iba a ¿no? decir esto. ¿Puedo hablar? Sí, No, claro. no, no. Ya, no, lo que pasa es que él sabe que donde está la luz puede haber respuestas. En cambio, en Ya, la oscuridad no va a encontrar nada. Aunque ya. sea absurdo, como estás diciendo, él pensará en su cabeza que ahí puede encontrar algo, tal vez por Ajá, eso. ya, Por lo menos sabe lo que significa la oscuridad, que no hay, y lo que es la sí, luz, ¿no? sí, sí, exacto. Es lógico también, ¿no? En su Aunque, cabeza es lo. aunque, claro, tiene lógica, pero no es efectiva, ¿no? O sea, no ayuda esa lógica a su finalidad, que es encontrar la llave al final. Tal vez él podría coger el farol y llevarlo al área oscura. O si el farol estaba preso, como vemos en la foto, pues claro, es pesado, no lo puede llevar. Le cuesta llevar luz a lugares oscuros, donde quiere encontrar el objeto que procura, ¿no? Entonces él falla un poco en su lógica. Quiere aplicar lógica, pero no sirve, pues, ¿no? Y muy hondamente lo habrá hecho buscar al vecino, ayudarle como media hora ahí, que el otro se cansó. A ver, les pregunto a ustedes, am, ¿en qué zonas iluminadas, ya, nosotros estamos buscando soluciones a problemas que sabemos que están en nuestra oscuridad interna? A veces nos pasa, ¿no? Sabemos que algo está en lugares más oscuros y sin embargo nuestra lógica nos quiere hacer buscar en lugares más confortables. Esa fue la palabra que Vicky usó muy acertadamente también, en un lugar que le da confort, que le es cómodo, ¿no? Entonces a veces no salimos del círculo vicioso porque continuamos buscando cómodamente en lugares que ya conocemos o que ya no son de costumbre. Pero para solucionar el caos interior o encontrar respuestas, a veces tenemos que ir a lugares donde no hay luz, ¿no? Tal vez ese sea un poco de la representación que Nasrudin nos trae
con esa anécdota. No sé. ¿Tú qué crees, Katz? Yo creo que, no sé, es como una forma de pensar, no sé, es que hay varias interpretaciones. Podría Claro. ser una forma de pensar como piensa un niño inocente. Ujú, Eh, Podría ser también una metáfora sobre lo que es lo oscuro y lo iluminado, ¿no? ujú, Y la interpretación que entiendo tú le quieres dar es como que, no sé, es más fácil buscar en lo evidente que ujú, en lo que hay que escarbar, no sé, o hay que trabajar más, o hacerlo más consciente, entiendo yo. O sea, ujú. hay muchas interpretaciones, inclusive como él razona, es una forma de percibir algo, ¿no? Pero el resto podría percibirlo distinto, ¿no? Lo que él Claro. dice. Entonces da pie a profundizar más y de pensar en de diferentes maneras, ¿no? Lo que él dice. Por ahí que quizá ese sea su arte, ¿no? Decir, Mm, eh, no sé, creo que todos tenemos esto, ¿no? De empezar a armar ciertas frases o hilar ciertas palabras o ideas cuando estamos entendiendo algo, ¿no? Algo con un poco más de profundidad. Entonces, ante la primera pregunta que hiciste, yo solamente estaba pensando en que la persona percibía lo que él le decía de una forma y él lo percibía de otra forma. Entonces, solo me quedé hasta ese punto. Pero cuando has dicho de que miramos más, ¿no? De repente es un poco de la ironía de lo que él dice, ¿no? Miramos más a lo que es más evidente, ¿no? A lo que es más fácil de juzgar o criticar, ahí es más fácil mirarlo. Pero cuando se trata de hurgar más y de ser un poco más incómodo para nosotros, es como que no optamos por ese camino, ¿no? Es un poco eso, yo creo, ¿no? Que es una tendencia, ¿no? Cuando tienes que resolver algo, generalmente lo ves más por el lado de afuera, ¿no? Que sí. por dentro sabes que va a ser más trabajoso y por eso es que de pronto no es no es el primer paso que das, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Yo, como dices tú también, el cuento es libre para que cada uno pueda encontrar sus diferentes interpretaciones. Los sufíes, los maestros sufíes, y ya vamos a ver un poquito más de detalle de ellos, dicen que estos cuentos tienen varias camadas de lectura y que te sirven por muchos años. Inclusive uno de los fundamentos, recuerdo cuando le pregunté a Fernando hace muchos años, ¿cuáles eran los fundamentos de enseñanza de Legión? Está un poco de Gurdjieff, de quien vimos en la primera, en el primer bloque sobre el hombre máquina, ¿no? Tiene de los Rosacruz, tiene base de los teosóficos, de los teósofos, tiene también de parte de la enseñanza de Derviche, porque muchas veces hemos aplicado estos cuentos, inclusive cuando antes Legión Azul tenía disciplinas un poco más físicas, muchos años atrás, eran talleres de desarrollo físico que siempre tenían en algún momento el compartir con uno de estos cuentos, ¿no? Entonces, los derviches dicen que en un primer momento los cuentos te hacen reír, en un segundo momento, tal vez años después, te traen algún conocimiento que no lo percibías, y años después te ilumina, ¿no? Cuando ya te enfrentas a situaciones más trascendentes en la vida.
Yo creo que sí, como dices, hay varias interpretaciones, pero una de las que leí y me gustó sobre esta narrativa es que a veces también de forma muy sencilla decía que a veces buscamos la felicidad en lugares que ya no son cómodos. La llave que podría cambiar nuestras vidas está en lugares oscuros, pero no oscuros por ser eh, terribles, los demonios internos, una cosa así, no, sino que son áreas inexploradas también, ¿no? Y como dicen, si uno quiere cambiar de vida o si uno quiere una vida diferente, tiene que tomar caminos diferentes, decisiones diferentes. A veces siempre estamos haciendo las mismas cosas y no encontramos aquello que sea diferente en nuestra vida, ¿no? Con las mismas acciones, los mismos resultados. Pero lo curioso aquí, y esto se relaciona con algo que vamos a ver más adelante, es la lógica. Lo que él dice de buscar aquí porque hay más luz tiene una lógica un poco loca y graciosa, y es una lógica que aunque debería funcionar, es equivocada, porque no se aplica, termina siendo una lógica ineficiente, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con Nasruddin. Tengo otro cuentito que se llama El Contrabandista, otra narrativa, pero no sé si alguien quiere comentar algo más sobre este de aquí. Uy, ya podemos pasar. ¿Sí? Vicky, Ivonne, ¿está todo bien? Sí, pasamos entonces. El otro es un cuentito muy chiquito. Estos cuentos suelen ser pequeños, muy graciosos a veces, y algunos se han hecho muy famosos a lo largo del tiempo en estos entrenamientos empresariales, en estos talleres de coach, en exposiciones de motivacionales. Ahora es muy común la presencia de estos cuentos, tanto que hemos compartido varios. No sé si se acuerdan ese de la ciudad del perro y los mil espejos, que lo vimos también en uno de esos cuentos. No sé si Vicky estaba. Creo que sí, en la que un perro entra, esto no es de esta reunión, pero me acuerdo de las reuniones del primer bloque. Un perro entra a un templo, ¿no? Y ve un montón de espejos, un templo abandonado, y hay un montón de espejos ya sucios. Y él se asusta y brrr, pone los dientes, ¿no? Entonces él ve que los mil perros que están reflejados le reflejan también gruñendo y sale asustado. Un otro perro entra, más tranquilo, juguetón, y le empieza a mover la cola al reflejo y los mil reflejos del mismo le devuelven ese reflejo alegre, ¿no? Moviendo la cola. Y de alguna forma representaba de que así como nosotros es lo que damos al mundo, eso lo refleja. Como está nuestro estado interior, eso lo recibimos en reflejo también, ¿no? O sea, son narrativas pequeñas, pero de un potente contenido simbólico también y de sabiduría. Son cuentos así. Les voy a leer este aquí que es el del contrabandista. ¿Ya? Dice así. Cada día, Nasrudin nuevamente cruzaba la frontera con su burro cargando cestos de paja. Los guardias, sabiendo que era un pillo, lo registraban minuciosamente. Movían, hurgaban, deshacían la paja, miraban abajo de la montura, pero nunca encontraban nada. Y esto duró años. Y Nasrudin se hizo visiblemente rico. Los guardias siempre le revisaban a ver si llevaba algún contrabando, ¿no? Años después, un guardia que ya estaba jubilado se lo encontró en un mercado y a Nasrudin era rico y le suplicó, Nasrudin, yo ya no soy guardia y ya no te puedo arrestar. Dime, ¿qué pasabas en ese contrabando que nunca pudimos ver? Nasrudin lo miró, le sonrió y le dijo, yo llevaba burros. Él contrabandeaba burros. Ese Nasrudin es muy gracioso. Bueno, a ver, de nuevo les escucho, mismo que sea solo para comentar lo gracioso que es Nasrudin. ¿Qué impresión les causa? Sí. A mí me pareció bien inteligente, porque él hizo que el producto de contrabandeo no tuviera importancia. Le daba mucha importancia a los bultos. Entonces los guardias
no se fijaba en el animal, sino en los bultos. O sea, me parece muy inteligente. Ajá, sí. Él termina en este cuentito, sí, ya la figura de Nasruddin ya no se le ve tan tonta, se le ve más hábil. Y los que tienen una lógica un poco ciega son los guardias, ¿no? Que, 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 Claro, que creen que él está contrabandeando dentro de los cestos, escondido, pero no se dan cuenta que lo que él contrabandeaba eran burros. claro, es que para ellos, para los guardias, los burros no tenían mucho valor. Entonces Eh, buscaban algo que tuviera valor. Exactamente. Muy interesante. Ivonne, ¿qué nos puedes decir? O Katz, no sé, para escucharlas a las dos. Para mí que es muy pillo, ¿no? Ujú, Digo, hace las cosas también con tranquilidad e inocencia y si no le hace daño a nadie, pues vive ujú, la vida así, ¿no? Con ujú. esa ligereza. Sí, sí. Y Pero antes, me da que pensar que es como un niño, ¿no? ujú. Eh, Ahora, eh, ¿qué tal vez, ya que estos cuentos también, además de graciosos, de alguna forma son simbólicos, qué podrían representar los guardias? Buscando el contrabando o buscando algo sin ver que estaba en sus narices, ¿no? Trayéndolo un poco, aterrizándolo a la vida diaria. Estos guardias, ¿qué pueden representar? ¿Nosotros o sentimientos o alguna yo creo cosa? que el control, ¿no? Un guardia Ujú, es creo quien te controla, ujú, ¿no? Te, no sé, como que te está siempre, ejerce, ¿no? Una prisión, ¿no? sí, Y bueno, si fuera también un tema cultural, pues en esa época los guardias también te quitaban cosas, ¿no? claro. Tú les tenías que pagar, ¿no? Y eran abusivos, ¿no? Sí, me Ujú, imagino yo en esas épocas que se ven en las películas, que las mismas autoridades, pues eran abusivas, ¿no? sí. Entonces había que hacer las cosas, digamos, de manera también como que, no sé, saber, ¿no? Lidiar con eso Ujú, para sobrevivir, ¿no? sí. Y si fuera de pronto algo más metafísico, es que no siempre tienes que estar con mucho control, ¿no? Si también hay, sino que también hay que hacer las cosas, no sé, que como que te nacen, ¿no? Digamos, dejarte llevar por tus, no sé, pues si tienes alguna, ¿cómo se dice eso? Una corazonada. Corazonadas, ¿no? Dejarte llevar por eso también, ¿no? Ujú, Para cumplir tus objetivos, tus propósitos, ¿no? sí, sí, Ya, qué chévere. yo, yo Sí, pienso, ¿puedo sí. pensar? Que los guardias, como van con una idea fija, entonces ellos no piensan, no, mejor dicho, son necios, ¿no? Están Ujú, con esta necedad que van a encontrar tal cosa, en su cabeza ya tienen ellos que van a encontrar tal cosa y no se dan cuenta de los pormenores porque no son astutos por una ujú. parte. Y por otra, porque como te digo, son necios y ya tienen en su cabeza lo que ellos pueden, según ellos van a encontrar. Entonces no se dan cuenta que hay otras cosas que tienen más valor, pero no lo han discernido así, ¿no? Es lo que pienso. Ujú. Sí, muchas gracias. Ustedes tres, en los dos cuentos y sobre todo en este ahora, eh, han hecho un ejercicio de disgregar, ¿no? De desmenuzar. Y eso es lo importante en estos cuentos, siempre ver que cada elemento acostumbra
o suele representar algo, que no siempre son personas, a veces son actitudes, a veces dentro de nosotros existen un Nasrudín, existe una cesta, existe un burro, existe un guardia, y son interacciones entre ideas que hay dentro de nosotros o actitudes o diferentes cosas, y ellas interactúan. Y muy bien han dado en el punto, en ambos casos, y en este sobre todo, de cómo los guardias representan una cuestión más cuadrada, más racional, menos intuitiva tal vez, similar a lo que Nasrudin veía con su lógica, buscando la llave en la luz. Es lógica, es producto de la mente, del manas, ¿no? Del kama manas, tal vez la mente impura. Y nosotros muchas veces hemos entendido en Legión Azul, y se nos ha dicho, sobre todo en la disciplina mística, que la parte intelectual es genial, que nos permite aprender, pero que hay conocimientos que van más allá de la razón o más allá de la lógica pura, que es el conocimiento intuitivo. Por ello es que en la triada o en la constitución septenaria, por encima del Kamamanas, que es la mente impura, y el Manas, que es la mente, por encima está el Buddhi, que es un cuerpo intuitivo que iremos desarrollar en próximas subrazas y razas, ¿no? Más adelante, es algo que está en semilla todavía, ¿no? El conocimiento búdico, el conocimiento intuitivo, pero se nos apunta, se nos dice, se nos exhorta a que desde ya empecemos también no solo a querer conocer las cosas a través de la lógica o la razón, sino a abrir nuestro corazón y nuestra mente a intuir el conocimiento, ¿no? A veces salir de las formas cómodas que ya tenemos preconcebidas o como dijo Ivonne, cuadriculadas, ¿no? Ya tenemos es A o por B, lo vemos, lo vamos a ver así como los caballos cerrados, ¿no? Salir de esa lógica para poder ver de otras formas, ¿no? Si los guardias hubieran pensado de otra forma, hubieran salido de su área cómoda, de su lógica cotidiana, hubieran podido encontrar que el contrabando realmente era hecho con burros y no con cosas que estaban en la cesta, ¿no? Sigamos, esos han sido las dos pequeñas narrativas que han estado muy interrelacionadas, pero se relacionan con nuestro bloque y con la reunión en sí. Un minutito, voy a cerrar la... Ah, continuemos. Eh, entonces, hay que entender cuando hablamos del espejo de Erviche, del espejo que nos muestra este tipo de enseñanza, es que en general ellos te plantean, ¿no? Que el mundo en sí se refleja, la sabiduría del mundo está ahí y nosotros vamos a reflejar también aquello que está en el mundo. Es un espejo de dos vías. ¿No? Ellos te dicen que uno tiene que procurar limpiarse de las cosas, de los atavismos, de esas ideas preconcebidas que a veces nos impiden ver la verdad. Y es un trabajo muy sencillo, difícil, pero en propuesta sencillo, poco a poco ir liberándonos de los prejuicios, de las ideas que ya tenemos, ver, como decía Jesús, las cosas como un niño, con esa inocencia de la primera vez, para encontrar verdades. Y cuando ya nos encaminemos a ver nuevas cosas, no ponerle el peso de la adultez. No, no, no es así. No, nunca va a funcionar. No, imposible, eso no funciona. Muchas veces eso nos traba para ver el otro ángulo de las cosas. Entonces, una de las situaciones que ellos dicen, ¿no? Nuestra primera batalla no es contra el mundo, sino contra nuestros propios atavismos. Atavismos son ideas, se dice vidas pasadas, ¿no? Pero también se entiende como ideas, vicios, comportamientos, hábitos pesados que cargamos a veces. Esas estructuras mentales rígidas que nos dicen A siempre debe llevar a B, que es lo que le pasaba a los guardias, que por pensar así de forma cuadrada no conseguían encontrar otra forma
y no conseguían detectar el contrabando. El sufismo nos enseña que la lógica es una excelente sirvienta, pero es una pésima maestra. ¿Por qué? Porque la lógica nos ayuda a organizar ideas, pero a veces nos encierra dentro de su lógica y no nos permite ver otras cosas, que es lo que le pasaba a Nasruddin en el primer cuento. La lógica te dice que bajo la luz vas a encontrar las cosas que pierdes, pero en su caso no le sirvió, porque él había perdido algo, una llave, en un área oscura. Si él hubiera podido mover su lógica de alguna forma dentro de esa pequeña anécdota, él podría intentar llevar luz a áreas oscuras. Pero no, pues es un cuento tan sencillo que nos muestra un poco cómo la lógica te amarra. La lógica no te impide muchas veces aprender. Por eso es que dice, la lógica es una excelente sirvienta, pero es una terrible maestra. Para encontrar la llave que perdimos en la oscuridad de nuestra alma, no podemos seguir buscando bajo la farola de lo que ya conocemos. Debemos atrevernos a entrar en la penumbra. Hay una frase que ellos repiten también, que el sufismo, que es la línea esotérica del Islam, ¿no? La religión del Islam que hasta hoy existe, ¿no? En estos pueblos de Medio Oriente que ellos siguen, todos los países árabes, parte de África, ¿no? Y que se expande por el mundo también. Ellos son la línea esotérica, así como los gnósticos son del cristianismo en sí, y algunas líneas como el budismo zen es la línea esotérica del budismo, y por ahí va. Entonces ellos dicen que en realidad si la religión es la cáscara, el sufismo es el fruto. Y un poco es esto lo que resumimos de estos dos cuentos, ¿no? Entender lo que es la lógica y el conocimiento un poco más intuitivo. Cuando hemos hablado brevemente sobre estos dos cuentos, sin necesidad de ir a muchos conceptos y apenas con fruto de su propio racionamiento y de las experiencias que ustedes ya tienen y de todo lo que conocen, han simplemente sacado algunas camadas, algunas cáscaras y el fruto ha aparecido. Es muy sencillo. Sobre todo, esto puede suceder con cualquier persona. Para ustedes les resulta muy fácil porque ya son personas que entienden de este tipo de conocimientos, personas reflexivas, personas que pasan muchos años en contacto con sabiduría y conocimiento atemporal. Les es más sencillo encontrar referencias espirituales, más místicas, pero también serviría si se lo contásemos a un niño, serviría si se lo contásemos a una persona atea, ¿no? En todos va a producir un efecto y a veces demora un poco, pero es normal, cada persona tiene su propio tiempo, ¿no? Esta de aquí es una reunión muy breve, ya de aquí a poquito vamos a acabar. Vamos a esta parte, el corazón del sufí, el hakika, que ya voy a explicar qué es. Vamos a entender, ¿ya? Los sufíes no son una religión aparte, como les había dicho. Ellos son el corazón místico, es la línea esotérica de esta religión que es el Islam, donde ellos adoran a Alá como su Dios, ¿no? Esto nace con fuerza entre los siglos 8 y 9, los años 1000, los años 800, 900, 1000, porque es esta época en la que la religión de ellos, el sistema religioso, se estaba endureciendo, se estaba tornando un conjunto de leyes, una teocracia. Entonces se estaba poniendo mucho impulso en el fondo, pero se perdía la forma. Perdón, se ponía impulso en la forma, pero se perdía el fondo. Entonces, como suele suceder, los maestros recogen lo más puro de la religión y la resguardan para que no se pierda. Por eso es que a través de la elaboración de cuentos, de rituales, de preservar, es como cuando tú coges antes que se pierda lo más valioso de un perfume o de una esencia o de un aceite, ¿no? De un óleo, lo guardas en un frasco para administrar. De la misma forma fue en esa época cuando ellos se establecen mejor, los maestros sufíes. ¿Qué significa derviche? Derviche significa puerta o el que está en el umbral.
son aquellos que habitan entre el mundo material y el mundo místico o el mundo espiritual. Por eso que a este conjunto de enseñanzas, a este conjunto de cuentos, a estos maestros también y a sus prácticas se les suele llamar derviches. Y ellos no existieron como una figura en el pasado. Hasta hoy se conserva su conocimiento, se conservan sus prácticas, sus danzas, que son muy conocidas, tal vez para alguno que las haya visto, y ya vamos a hablar de ellas, pero es una linda forma de ver, sobre todo en estos tiempos en que hemos visto, tal vez que en muchos casos de forma infeliz, eh, religiones de Medio Oriente se tornan tan radicales con la Sharia, que es la aplicación de la ley islámica, ¿no? Basada en su religión, la aplicación radical de sus preceptos religiosos, en la que si la mujer fue infiel, pues la apedrean, que si la persona es aquí, la ahorcamos, que si no sé qué, que si no sigue el Islam, pues son los perros infieles, los matamos. Hay grupos radicales que se tornaron también terroristas, pero cuando hay entrevistas a personas de Medio Oriente, muchas de ellas te dicen, no, el Corán, el Islam es una religión de amor. Infelizmente hay grupos y centros de poder que lo usan para aplicar el terror, pero nuestra religión es una religión de amor y de mucha devoción. Entonces vemos que tal vez esté sucediendo con ellos lo que sucedió con la religión católica en su momento, que era una religión del terror, que a pesar que las enseñanzas crísticas son de puro amor y compasión, la institución católica cogió y la deturpó, la tergiversó de una manera en la que fue horroroso. Llegamos a extremos como los de la Santa Inquisición o de las Cruzadas, en la que tanta gente murió en nombre de Dios, ¿no? Del Dios católico. Entonces, como todo es cíclico, personalmente creo yo que sea una etapa que está viviendo este sistema religioso. Pero hay que entender que es ahí la forma la que se ha deturpado. Sin embargo, el fondo, como tal, es un fondo puro, es un fondo de amor, de misticismo, de elevación espiritual, ¿no? Entonces, que no nos extrañe un poco ver, pero si ellos son del Islam, ellos no son personas muy preconceptuosas, prejuiciosas, personas muy atrasadas. Sí, cuando se aplica la forma en ciertos lugares, por ciertos gobiernos o ciertos grupos muy radicales, pero como base religiosa, o sea, su fondo en sí es tan elevado, tan espiritual y tan bonito como el de las otras grandes religiones vistas en su interior, en su esencia, ¿no? Sigamos. Mientras el Islam exotérico, la Sharia, de lo que estamos hablando, se enfoca en las reglas, los rezos rítmicos y el comportamiento social, llegando a extremos muchas veces como lo vemos, el sufismo esotérico, la hakika, por eso está el nombre ahí, busca la realidad última. Ellos dicen, la religión es la cáscara, el sufismo es el fruto, que es lo que acabamos de mencionar ahora poco, ¿no? ¿Qué es lo que ellos creen? Ellos no creen que Dios es una entidad lejana, un trono distante, un Dios omnipotente que está en los cielos. Ellos ven a Dios en todo y dicen que Dios está más cerca de ti que tu propia vena yugular. Y el único precepto de este Dios y de nuestra conexión con Él es el amor, al que ellos llaman de Isk, ¿no? Para el sufí, el universo es un espejo donde Dios se mira a sí mismo y nosotros somos fragmentos de ese espejo que deben ser limpiados del polvo. Ese polvo es el ego, para que así podamos reflejar la luz original. No sé si recuerdan, bueno, ya les pregunté y me dijeron que sí, ese cuento que contamos del duelo de los pintores un poco sigue este precepto, porque los maestros sufíes, en vez de pintar una obra, ellos ¿qué hicieron? Pulieron una pared a tal punto que se tornó el más brillante de los espejos, que reflejaba la realidad con colores aumentados, porque la luz del sol reflejaba tan bien que todo el reflejo inclusive de este espejo era más bello que la realidad. Y en cuanto a los otros pintores,
Se habían mandado traer un montón de pinturas, de cosas, de eso, de instrumentos para crear una obra. Y un poco refleja la belleza interior o las características, mientras algunas personas consideran que la elevación está en saber muchas cosas o tener todos los conocimientos o la belleza física o qué sé yo, el poder, los cargos, etcétera, etcétera. La verdadera belleza surge cuando uno limpia, elimina el ego, que es el polvo, ¿no? Y empieza a tornarse un espejo pulido que refleje la belleza y la inmensidad de Dios, ¿no? Eso es la base, esa es la base, la esencia de esta forma esotérica, esta forma mística que ellos tienen. Qué bonito es el Islam visto desde esta perspectiva más interna. Nos recuerda mucho a cómo eran los esenios, ¿no? En Palestina, que conservaban los preceptos de los judeos, por ejemplo, de los judíos, de una forma más pura, de los gnósticos con su conocimiento sobre el cristianismo de una forma esotérica, profunda. Todos aquellos que han cuidado el conocimiento en su parte esencial, cuando uno se aproxima ve que son preceptos muy bonitos, muy bellos, muy profundos, ¿no? Entonces, tal vez esto nos sirva para que cuando pensemos en el Islam como tal, recordemos que lo que a veces vemos en las noticias de forma tan terrible es apenas la forma, que en este momento histórico está muy tergiversado, pero como esencia, que existen grupos que mantienen la esencia viva, que son los maestros sufíes hasta hoy, la esencia es muy pura y muy bella. Hasta hoy, terminando este de aquí, el sufismo sigue vivo. Desde las montañas de Turquía hasta los barrios modernos de Europa, los sufíes siguen siendo los guardianes del perfume, recordándonos que el misterio no es algo que se resuelve, sino algo que se vive. Miren esto aquí. En algún momento ustedes habrán visto a estos danzarines, tal vez, si no hay muchísimos videos en la internet. Son las famosas danzas sufíes. Y ellas, más que una danza, es la práctica de una tecnología espiritual. En Legión Azul, dentro de la disciplina mística, una parte que algo, casi, casi, son grados de avance, pero hoy no los estamos desarrollando. Hay una cosa llamada danzas también, que son movimentaciones que envuelven varias cosas al mismo tiempo, visualización, carga energética, ¿cómo le llaman esto? También dominio, en el dominio corporal hay una cierta perspectiva de las movimentaciones de tu cuerpo. Es difícil y no estamos en número suficiente para realizarlas, pero existe como proyecto. En algún momento algo se comenzó a hacer cuando estaba Marius, Marco. Yo participé, también fue un inicio, pero no llegamos a avanzar. Pero en fin, la práctica a través de movimientos físicos eh, está presente, pero tal vez en los sufíes sea mucho más conocido porque trascendió fronteras. Inclusive algunos grupos de maestros, cuando hacen sus danzas, hay mucha gente que se congrega para verlos. Y esto tiene toda una representación. Por eso es que ustedes ven aquí en esta imagen que está en teatros, no hay gente participando, viendo, pero eso tiene un significado muy profundo y muy bonito, ¿no? Estos danzantes son los derviches giróvatos o mevleví, como se le llama, ¿no? Y esto no es un baile apenas, sino una tecnología espiritual, es una carga energética, ¿no? La concentración de energías. ¿Cómo es que funciona? Primero, el derviche, todos ellos entran con una capa negra y esta capa negra representa la tumba del ego, ¿no? Eh, Como hemos dicho antes, uno tiene que desprenderse del ego para que la verdad espiritual fluya, se refleje. Y un sombrero alto de fieltro, esos gorritos que ellos tienen, que los vemos aquí, ¿no? Que es la lápida del deseo. El deseo murió, entonces es la lápida, ¿no? Les recuerda que el deseo ha muerto. Cuando ellos empiezan a girar, se quitan las capas. Al quitarse las capas, es el alma que se despoja de lo material para nacer en el espíritu. Y ellos giran, giran, giran y hacen ciertos movimientos también bastante místicos, ¿no? Pero ¿por qué giran?
Al girar sobre su propio eje, el derviche imita el movimiento de los planetas y los átomos, porque se basan en el principio de que nada en el universo está quieto, y eso lo reconocemos como una de las 7 leyes del Kybalión, creo que es la ley del ritmo, ¿no? Las manos. Aquí reside el secreto de la media luz. La mano derecha la elevan al cielo, porque con ello ellos reciben la dádiva de la luz divina, la gracia. Y la mano izquierda ellos la apuntan hacia abajo, ¿no? Para que ellos puedan transmitir esta energía hacia la humanidad. Entonces suelen danzar así, ¿no? Una mano hacia abajo y la otra hacia arriba. Podemos ver así en las imágenes, ¿no? ¿Cómo están? El derviche no retiene nada, es un canal puro. Ellos giran para que el ego se maree y muera, permitiendo que el constructor de luz interno tome el mando. Entonces es una forma de canalización de energía también, a través de movimientos, la energía, la visualización que ellos están haciendo, la coreografía. Imagino que además de bonito, debe ser una recarga energética para todos los que puedan estar presentes viéndolo, ¿no? No es apenas un espectáculo, un show, es, es una cuestión ceremonial casi, ¿no? Estos derviches, estos danzantes, tienen ciertos preceptos esotéricos también, ¿no? Primero ellos dicen, morir antes de morir. Primero matar al ego, los atavismos, nuestros pensamientos cuadriculados, nuestros vicios, todo aquello que caracteriza a la personalidad, para nacer en el espíritu, ¿no? Eso ya lo había dicho Jesús cuando decía que hay que nacer 2 veces. La verdad, dos, la verdad nos enseña, se atrapa. Por eso es que ellos utilizan esta modalidad de cuentos absurdos, graciosos, sin aparente lógica, ¿no? Porque ellos dicen la lógica es una cárcel, pero ese absurdo es la llave que te abre la celda de esa cárcel. A veces salir de esa forma de raciocinio por el humor, ¿no? Que te saca de la lógica y te hace reír porque la situación es tan absurda, te permite ver las cosas de otro punto de vista. ¿No? Muchas veces. Y lo hemos comprobado ahora con estos cuentos, que dentro de lo absurdo de la situación, mm, justamente por ser absurdo, nos hacía ver las cosas de otra forma, ¿no? Y tercer principio esotérico que tienen los derviches es la unidad o tawhid. Ellos dicen que todo es uno. El espejo es lo que ves en el cuento o en el otro. eh, no, perdón, es que lo que ves en el espejo o en el otro es en realidad una parte de ti. Claro, si ellos proponen que Dios se mira a sí mismo en el cosmos, en la humanidad, y nosotros somos pedazos, fragmentos empolvados por el ego, ¿no? También todos nos reflejamos unos a otros. Parece que esta cuestión de los espejos es muy presente como en ese cuento también del perro y los espejos que les había mencionado, o en los pintores, donde ellos también pulen un espejo. Parece ser parte de importante en su simbología esta cuestión de reflejar con mayor pureza, de pulirse a sí mismo para reflejar la luz. Y es verdad, nosotros como seres humanos no es que necesariamente tengamos una luz muy divina, como muchas veces pensamos, sí, la tenemos, nuestra chispa divina, pero ellos van más por el lado de que en nuestra conexión con Dios nosotros podemos ser espejos muy pulidos para reflejar mejor esa luz, ¿no? Bueno, esa es la danza. Y ahora hay que entender, ya finalizando, por qué es que ellos utilizan estos cuentos, verlo un poquito más en detalle, ¿no? Antes de cerrar esta sesión, nosotros vamos a entender por qué hemos estado usando estas historias. Estos cuentos sufíes se llaman hikayat, ¿no? Ellos en realidad no son literatura en un sentido convencional, a pesar de haber sido juntado en compendios de libros que hoy podemos encontrarlos en la internet o se pueden vender en librerías, ¿no? En realidad es una herramienta de enseñanza que fue diseñada para burlar las defensas de la mente. Si a nosotros nos cuentan algo muy lógico, muy lineal, por más bonito que sea, nuestro cerebro ya lo va a hacer pasar por los filtros de nuestra mente, de lo que hemos aprendido en la escuela, en la vida, de las lecturas. Y muy bien, va a avanzar por ese lado.
Pero estos cuentos tienen esa particularidad que ellos entran, ¿no? De forma muy inocente y una vez que entraron, que ya nos hicieron sentir cómoda, nos sueltan el absurdo o la situación graciosa o lo que no esperábamos para haberse burlado de las defensas de nuestra mente y habernos permitido entrar otra forma de percibir las cosas, el conocimiento, que si lo hubiéramos visto de principio, nosotros le hubiéramos puesto posiblemente una barrera. Por eso es que le dicen el caballo de Troya, ¿no? ¿Se recuerdan en, en la mitología griega, lo que nos cuenta Homero en la Ilíada y la Odisea, el caballo de Troya es un presente que los griegos ya rendidos en los muros de Troya, que no pudieron durante 10 15 años de asedio, no pudieron invadir a Troya, ellos dicen que se retiran y con los residuos que le quedaron de sus barcos ya encallados, ¿no? Que se quedaron en la pista, en la arena, ellos montan un presente, un regalo para los troyanos a manera de reconocimiento de su derrota. Dicen, les dejamos un caballo de Troya, ¿no? Por eso le llaman de Troya, porque es la ciudad de Troya, montan un caballo de madera y se lo dejan ahí en las puertas como reconocimiento de su derrota y se van, aparentemente. Y se van y los troyanos al día siguiente, de más un día de guerra, ellos dicen, wow, los griegos se han ido, nos han dejado un caballo de regalo. Por fin reconocieron que no pueden burlar estos muros. Entonces aceptemos el caballo como muestra de su derrota y de nuestra victoria. Hacen entrar al caballo, que era un caballo bien grande, hecho de pedazos de madera de navío. Ya lo deben haber visto, yo solo lo repito para efectos de recordar entran con el caballo y los troyanos hacen la gran fiesta, ¿no? Ya los griegos no estaban, ya ellos imaginaban que habrían regresado a sus tierras y ellos beben, se emborrachan, celebran porque por fin, después de tantos años, el asedio y la guerra de Troya había acabado y sus muros troyanos habían resistido todo ese tiempo, por lo cual los griegos perdieron. Pero cuando llega la noche y amanece, están tan borrachos, están tan felices y están tan vulnerables que ellos no habían visto que los griegos se habían metido adentro del caballo y estaban esperando. Cuando la ciudad estaba desprotegida, ellos ya estaban dentro de la ciudad, habían conseguido atravesar los muros que no consiguieron atravesar durante tantos años en el asedio, ¿no? El asedio bélico que hicieron. Aprovecharon, salieron del caballo, porque era un caballo gigante de madera, y tomaron la ciudad y vencieron a los troyanos, mataron mucha gente. Entonces, el cuento del biche, la narración del biche suele entrar igual que un caballo de Troya sin que lo percibamos. Y una vez dentro, suelta sus ideas fuera de la lógica común y nos mueve todo por dentro, ¿no? Por eso es que funciona de esta forma. ¿Cómo es que es creado este tipo de enseñanza? Los maestros sufíes diseñaron estas historias como cápsulas del tiempo o fórmulas químicas, porque en realidad no se trata de moralejas infantiles. En realidad son estructuras narrativas que tienen varias camadas de significado. Una de ellas es la capa externa, que como vemos es divertida, es absurda, es cotidiana, es sencilla y sirve para que la mente lógica se relaje y baje la guardia. Lo primero que hemos hecho es reírnos de la anécdota. O sea, entró la idea, ¿no? Es muy graciosa, es muy divertida de escuchar, es muy sencilla, no es una cosa, uy, muy profunda, no, no, no. Es algo muy rápido. Y después hay otra camada que es la camada interna, que contiene un patrón de comportamiento o una verdad espiritual que no se puede explicar con palabras técnicas. Ella aparece como una figura dentro de nosotros y nos va despertando verdades. ¿Por qué ha sido creado estos cuentos del Biches? ¿No? El intelecto humano es un guardián muy estricto, así como los guardias del contrabando del burro. Cuando intentamos aprender algo espiritual de forma directa, la mente suele decir, eso ya lo sé, eso no tiene sentido, no estoy de acuerdo. Eso lo hemos visto muchas veces en Legión Azul, con nosotros mismos y con otras personas. Siempre la mente pone una barrera, ¿no? Y a veces, mismo viendo o entendiendo ciertas cosas, es natural. No es Ernesto, no es Ivonne, no es Katz, no es Vicky,
es parte de nuestra forma de raciocinar las cosas que nos pone esas barreras muchas veces, ¿no? El cuento de Derviche, el cuento sufí, es el caballo de Troya. Entra en nuestra mente bajo la forma de un regalo, de una broma o de un chiste, ¿no? Pero una vez dentro, suelta esta verdad que ya no la podemos controlar. Probablemente nos quede la reflexión a lo largo de los días o en algún momento nos recordaremos, pero siempre vuelve. Hay una magia en ello. Vuelve la anécdota porque es muy pequeña y es graciosa y a veces nos da ganas de contarla a los otros. Y cuando pasan los días o los tiempos y las volvemos a narrar, vuelve a aparecer algún nuevo tipo de reflejo, alguna nueva situación en nuestra vida cotidiana que nos hace recordar este tipo de situaciones, ¿no? Y esto empieza a transformar nuestros pensamientos desde adentro. Y bueno, ahora, los sufíes, estos maestros, esta técnica la utilizan para crear un cortocircuito en la lógica, para romper esas barreras de las que estábamos hablando, que ya son muy cuadriculadas, como nos dijo Ivonne, ¿no? Los guardias con su pensamiento cuadriculado que no veían que el contrabando en realidad eran los burros. Lo mismo pasa con la lógica. Y por eso es que la lógica del primer cuento del farol era equivocada, porque era muy cuadriculada también, ¿no? Cuando nos presentan una situación imposible, como buscar una llave en la luz porque es más cómodo, la lógica se rompe por un segundo. Cuando esta frase vino al final, nos ha causado risa porque es ilógico. Es que justamente ahí está la palabra, es ilógico, no tiene lógica, pero es gracioso. Pero al final notamos que en la cabeza absurda de Nasruddin hay alguna lógica, pero no es efectiva, no le funciona. Y ese error de él es lo que a nosotros nos permite aprender, ¿no? En ese instante de confusión, el ego se paraliza y es ahí donde el constructor de luz puede sembrar una nueva semilla de conciencia. Por eso los sufíes dicen que un cuento debe ser escuchado muchas veces. Hoy te hace reír, mañana te hace pensar y en 10 años te ilumina, ¿no? Bueno, las aplicaciones, como siempre, tenemos muy prácticas sobre este tipo de conocimiento que dicen, ¿no? No sé aquí. Brevemente, el tercer camino dice, ante cualquier problema en estos días que sucedan, en que sintamos que no hay salida, no escojamos la opción A o B de forma cuadrada, ¿no? Hagamos como Nasrudin, busquemos al burro que está pasando frente a nosotros y que no vemos por estar analizando la paja, o sea, intentar ver las cosas desde otro ángulo, intentar ver las cosas desde otra lógica, porque muchas veces lo que nos traba es justamente eso, seguir de forma automática las cosas, las formas de pensamiento, ¿no? Las estructuras de cómo raciocinar. Esto hace muchos años, muchos no, hace unos 3 4 años Mirko nos dio una, fue una reunión en la que hablábamos sobre pensamiento crítico, no recuerdo ya cómo se llama, uno era sobre los miedos irracionales y el otro era sobre los sesgos, creo que era, tal vez Katz como psicóloga pueda recordarlo mejor, pero lo que recuerdo es que la mente, por economizar energía, no todo el tiempo está elaborando, ya, para servirme agua. La mente no piensa, voy a coger mi filtro de agua o mi botella de agua o el caño, qué sé yo, voy a ir, voy a abrirlo, voy a esperar y después lo voy a beber. Eso lo pensaría tal vez un niño de 4 años, 5 años que está aprendiendo a hacer esa acción tan simple. Pero nosotros, después de tantos años de haber hecho esa acción, ya es automático. Lo hacemos sin pensar. Vamos, cogemos el vaso. A veces estamos con el celular, con los audífonos o pensando, hablando con otra persona. Cogemos el vaso y lo vamos llenando de forma automática. Ese proceso, en ese ejemplo, la mente ya no lo procesa. Ya, como se dice, ya aprendió, entonces lo hace en segundo plano automático para ahorrar energía. Si nosotros tuviéramos que pensar, raciocinar cada cosa que vamos a hacer, imaginen el desgaste energético que sería, porque pensar gasta energía. Entonces la mente siempre busca economizar. Para las cosas que hace todos los días, ya establece caminos automáticos, ya no los piensa.
todos funcionan en automático. Y es muy chévere, está muy bien, me parece un avance evolutivo genial, porque de esa forma el cerebro se queda libre para pensar en las cosas más importantes. Pero hay un problema a veces con ello, que cuando nos hemos acostumbrado a raciocinar, a razonar las cosas de una determinada forma, nos cuesta salir de ahí. Si acaso necesitamos encontrar una respuesta en uno de esos caminos automáticos, ya no lo vemos, se nos pasa porque ya está en automático y no lo vemos. Entonces hay cosas que en mí hay que siempre vigilarnos, que hay cosas, no el de servirnos un vaso con agua tal vez, pero, pero sí hay cosas que a veces, la forma en cómo reaccionamos, estamos en el tránsito, y automáticamente nos estresamos, nos molestamos, o ya estamos acostumbrados a pelear con el cobrador en la combi, o estamos acostumbrados a que si algo sucede en la familia, ya, no, esta gente ya no cambia, entonces ya mejor me olvido. O sea, ya en automático tenemos ideas preconcebidas. Pero cuando queremos evolucionar, tenemos que empezar a verlo de otra forma, buscarle otro ángulo, ¿no? Entonces, el tercer camino es ese, no es ni A ni B, es buscar una otra opción. Otra aplicación práctica que se sugiere, limpieza del espejo. Todas las noches que puedas, siempre antes de dormir, identifica un atavismo o algún tipo de pensamiento de esos cuadriculados de los que estamos hablando, ¿no? Un juicio que hicimos hoy, tal vez. Juzgué a esa persona porque llegó tarde. Tal vez es un hábito que uno tiene, ¿no? Rompámoslo. Visualicemos nuestra mente como un espejo y limpiemos ese juicio o ese vicio de comportamiento. Recuperemos, pues, la flexibilidad. Y por último, la última sugerencia de aplicación volitiva sería el giro interno. Cuando sintamos ansiedad por el futuro, recordemos al derviche. Cerremos los ojos y sintamos que nuestro centro está quieto mientras el mundo gira, como los danzarines, ¿no? Que ellos son apenas canalizadores. Nosotros somos el eje, no la circunferencia. Entonces, en cuanto las cosas giran, no perdamos nuestro centro, seamos canales. Conclusión, como misión, dejemos de observar el misterio para hacer el misterio, o sea, dejar de salir un poco, no siempre, pero un poco del lado lógico a veces de las cosas para ir por el lado más intuicional, más intuitivo, sobre todo cuando nos acerquemos a este tipo de conocimientos trascendentes que aprendemos. Después, uno de los preceptos de los derviches, morir antes de morir, hacer que muere el ego primero antes que nosotros desencarnemos, ¿no? Por eso es que le llaman morir dos veces, ¿no? El renacimiento del espíritu. Y por último, caminar hacia la oscuridad, porque ahí se encuentra la verdad, pero no hacia la oscuridad negativa, a los demonios internos, a las partes mal resueltas de nuestro interior. No, caminemos a esos lugares menos iluminados. Sí, puede ser algunas partes no resueltas de nuestra casa interior, pero no para perdernos, no con ese miedo, sino caminemos mismo que los lugares sean oscuros, como en la foto ahí. Ese caminante se dirige hacia un horizonte oscuro, oscuro, nublado, al atardecer, pero si vemos las huellas que está dejando son huellas de luz. Es como pedirle a Nasrudin que busque la llave cogiendo un poco de la luz de su farol y la lleve allá donde está oscuro. Entonces empecemos a iluminar esos lugares que necesitan luz. ¿No? Es ahí donde tal vez vamos a encontrar respuestas que no estamos encontrando hoy. A veces decimos, mi vida está resuelta, estoy bien, tengo mi pareja, tengo mi casa, tengo mi trabajo, pero hay cosas que no funcionan. Eso la psicología trata mucho y ciertamente Katz posiblemente sea la más indicada para poder hablar de esto como profesional del área. Pero muchas veces nuestros comportamientos o infelicidades o cosas que cargamos hoy se encuentran escondidas en esos cuartos cerrados y oscuros de nuestro interior que no los abrimos por incomodidad, porque nos hemos olvidado, porque nos da pena, porque no lo queremos enfrentar. Y tal vez ahí está la llave para resolver cosas que en el día a día todavía nos afectan, ¿no? Bueno.
eso era, no he querido extenderme mucho, nos ha sido, si contamos, ha sido menos de 1 hora y 15, ya que hemos empezado 9:15, 8:15, pero ha sido una reunión muy, muy sencilla y muy, muy bonita. Me gustaría escuchar si tienen algún comentario, alguna idea, qué les ha parecido, si quieren oír más cuentos berbiches. De esto que tú comentabas de quizás solo, o sea, la apariencia es una, pero por dentro es otra cosa. Sí, eh, Puede ser que las personas no quieran asumir lo que para muchos es un fracaso, ¿no? O sea, la sociedad ve que si algo no funcionó bien, es que has fracasado. claro. O sea, es como no bien visto, ¿no? Que algo no salió bien en tu vida. Entonces las Ujú, personas viven como que esclavizadas, ¿no? Por no tomar una posición, ¿no? Y ujú. afrontar y ser distintos, ¿no? Al resto. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Muchos les cuesta dar ese paso, ¿no? Y cambiar el giro de sus vidas, ¿no? Entonces lo que hacen es vivir, ¿no? Rutinariamente, sin hacer cosas distintas. Finalmente que eso en algún momento va a explotar, ¿no? Yo me imagino, en algún momento de sus vidas, ¿no? Claro, si es Entonces, que... a lo que de pronto van estos cuentos es que uno puede hurgar más, ¿no? En digamos, en lo mundano de nuestras vidas, podamos hurgar más, ¿no? En lo rutinario, ¿no? Nos pongamos a pensar más, ¿no? En qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, los cuentos tienen una naturaleza cotidiana y sencilla, pero como dices tú, tal vez si partimos de las cosas sencillas del día a día y reflexionamos, podamos encontrar varias cosas internas que no hemos trabajado. Una de las trabas, como también mencionas, es la sociedad, ¿no? Sobre todo, creo yo, a todos nos pasa, en mayor o menor medida, pero creo que afecta mucho a los jóvenes también, porque los jóvenes están muy expuestos al juicio social y a la presión social. Ya cuando uno va entrando en cierta edad, se importa, claro que nos importa a veces hasta cierto punto, pero ya nos importa menos el juicio social, ¿no? Y uno ya va madurando y diciendo, no, ya, no me importa lo que piensen y empieza a, a trabajar a veces un poquito más su propia forma de ser, ¿no? Eso sucede. Pero sí. Sí, realmente estos cuentos ayudan mucho a librarse también de esas barreras de la lógica o de la sociedad que te impone una lógica también de vivir, ¿no? Y te va diciendo, oye, suéltate de esto, deja de pensar, si todo el mundo dice que, ¿no? Lo que pasa a veces con los chicos, ay, que por moda hay que hacer esto, que no sé qué, no, o sea, busca tu propia forma de pensar, ¿no? Si algo bueno se pone de moda o es una tendencia y es una cosa sana, alegre, saludable, chévere. Pero si es algo que te perjudica y al final lo sigues porque es moda o porque es una tendencia o porque es un comportamiento que se hace frecuente, bueno, que este tipo de enseñanzas también te ayuden a tener una independencia mental, ¿no? Sí. Gracias, Katz. Ivoncita, Vicky, ¿alguna cosa a comentar? Mm. ¿No? Bueno, antes de irnos, les voy a contar un último cuento que lo deben haber oído porque es bien, bien famoso. No me demoro ni 2 minutos, pero es bien bonito y ya no lo vamos a analizar. Se los cuento nomás ya para cerrar. Si ya lo han escuchado, lo van a escuchar de nuevo porque es uno muy chévere que lo escuché en Legión Azul, pero es la ciudad
El elefante y la ciudad de los ciegos se llama, así lo encontramos. Y es en un pueblo, no como hoy muy moderno, ¿no? Sino en esos pueblos antiguos, en esas villas antes de la globalización, cuando muchas veces uno nunca había visto, no tenía idea de lo que eran los animales exóticos. Había una pequeña villa, una pequeña ciudad, en la que había un grupo de cieguitos. Y así como los leprosos en otras épocas eran expulsados en las afueras de la ciudad, ¿no? Igual los ciegos eran mendigos, eran pidientes que le llaman, ¿no? Que se juntaban en grupitos y se quedaban un poco en las partes externas de la ciudad ahí en sus tapetitos, estirando la mano, ¿no? Viviendo de la mendicidad y de la buena voluntad de los viajeros. Y de repente a esa ciudad llega una caravana. Y como eran estas ciudades de interior, nadie conocía pues las modernidades del mundo y de las grandes ciudades. Y en esta caravana, algunos dicen que es un circo, otros lo mencionan como una caravana, pero llega entre ciertos animales un elefante, grande, adornado, ¿no? Y con el resto de la caravana pasando y todos los habitantes de la ciudad salen a ver a los animales, sobre todo al elefante que llamaba la atención y que era el que estaba pues como el punto de atención de todo ese pasacalle prácticamente. Y las personas comentaban, miren el elefante, qué bonito y no sé qué. Y los ciegos que escucharon les dio mucha curiosidad. Y también ellos fueron en su ceguera, se aproximaron, ¿no? Donde escuchaban a las gentes, ¿no? Que se arremolinaban. Y de repente, pues como la caravana va pasando muy despacito, ¿no? Los ciegos se aproximan y empiezan, lo único que les resta es palpar al elefante, a tocarlo. Y uno toca la oreja, ¿no? Le toca la oreja y le empieza a tocar el ciego y dice, ay, el elefante parece una membrana, es grande y es fina. Pero de repente el otro ciego que había cogido el rabito, que estaba cogiendo el rabito, decía, no, te equivocas. El elefante no es así. El elefante, mira, es largo y es peludito, ¿no? Es esponjoso. Había otro que estaba agarrando las patas del elefante, ¿no? Acariciándolas y le dice, ustedes están equivocados, el elefante no es así. El elefante es como un tronco y es áspero, ¿no? Y es robusto. Y otra había cogido la trompa, que se movía, ¿no? Ya la caravana medio que había parado para descansar, por eso es que los ciegos aprovecharon. Y el otro que estaba ahí jugando con la trompa dice, no, no, ustedes están equivocados. El elefante es una cosa flexible y parece que tiene vida propia, ¿no? Y siéntanlo, cómo se mueve. Y al final así debatían y se contradecían y hasta algunos se molestaban, ¿no? De acuerdo a qué parte habían cogido del elefante, diciendo cada uno su versión del elefante. Al final el maestro Derviche dice, en síntesis, la ceguera es enemiga de la verdad. Y ahí acaba el cuento. Y les quería compartir, es un cuento muy bonito que hace años también lo escuché en Legión Azul. Y así, si lo queremos compartir otro día, ahí me dice, pero les quería Es dejar bien ese tema. gráfico. Sí, sí Es me gusta. exacto, es exacto. Ah, si quieren Y, comentar ahora, todo bien, si no, y eso creo que es parte de uno de los Mr. escritos John. que se leían previo a las sesiones, si mal no recuerdo. Creo que sí, por eso me quedó tan grabada. Me había John, olvidado de ese cuento. ajá, Es más, uno no debe Es olvidarse de ese bonito. cuento. No se debe olvidar. sí, es muy, muy chévere. Mr. John, solo no te pregunté porque como tú estabas ocupado, iba solo a escuchar, por eso no te llamé. Ya en No, las dale, participaciones. hermano, no te preocupes. Yo me he metido acá 15 minutitos que me han dado de break y en Ah, 2 minutos exactamente empiezo. perfecto. Estoy bien, En- estoy bien. Mira, así, a ver, no creo que se vea. Acá dice, estoy con el break Bueno, acá. yo ya me despido sí. y ya está muy bonito. Mira que no me ha dado sueño. Imagínate. Bueno, es una buena señal. Cuídense.
Que les Ya vaya nos bien. Igual, chao. Ya, nos vemos Muchas el gracias. domingo, Nos ¿no? vemos El domingo, ¿no? Abrazos. no, el miércoles. Ya. Cuídense. Ya. El Chao. Nos próximo. vemos. Entonces, buen fin de semana. Chao. Claro, sí. Chao. Claro. Cuídense. Chao, chao.